Entre los dos sumamos más de 35 años en proyectos de energía y los proyectos que más nos han costado no fueron errores técnicos, ninguno. No fue un cálculo mal hecho, no fue un plano mal leído, no fue un equipo mal especificado, fueron errores de gestión, cosas que no se firmaron, plazos que nadie miró, informes que decían que todo iba bien. Y hay un número que van a escuchar más adelante, bajando en silencio mes a mes, mientras todo el mundo seguía diciendo que todo iba bien, 0,95, 91, 0. Guarden esa cifra, porque sola todavía no cuenta ni la mitad de la historia. Según el PMI, en el 2024, solo el 35% de los proyectos se completa exitosamente en tiempo, costo y alcance. El otro 65% falla. La mayoría por errores que se repiten de proyecto en proyecto, de empresa en empresa, de país en país. Hoy cerramos la primera temporada de la sala de control con el episodio más honesto que hemos grabado. Los 4 errores que más nos han costado en nuestra experiencia y con contexto y costo, con la lección que nos deja a cada uno. El mapa de hoy es corto. 2 errores míos, 2 errores de Andrés. Con el costo real de cada uno y nuestra experiencia. Si gestionas proyectos, alguno de estos 4 los estás cometiendo ahora mismo y probablemente no lo sabes. Nosotros tampoco lo sabíamos. Soy Jesús Padilla, junto a Andrés Soto. Esto es La Sala de Control. Y si esto te sirve, suscríbete a nuestro canal, porque hoy cerramos la temporada. 9 episodios llevamos, Jesús, ¿eh? 9 episodios hablando de procesos, de herramientas, de índices. Pero si te fijas bien, la materia prima de todos los episodios es la misma. Errores propios o ajenos. Los propios duelen más, ¿cierto? Por eso lo estamos contando hoy día. Porque en la industria nadie te muestra la cicatriz. Es cierto, ¿no? Todos publican esa foto final, con la energización funcionando, energizado el proyecto. Pero nadie publica la factura que no se pagó, lo que no se hizo. Sí, Andrés, y hay algo que quedó grabado en el episodio 4, que yo te pregunté cuántos de tus proyectos habían terminado en plazo. ¿Te acuerdas lo que me respondiste? Claro que me acuerdo, Jesús. Y la respuesta fue ninguno. Pasan muchas cosas en los proyectos que producen cambios, pero la verdad es que ninguno terminó en el plazo inicial que se había previsto. Y lo sigo sosteniendo. Siempre pasan cosas en terreno. La diferencia está en cómo lo manejas. Y de eso se trata el episodio de hoy. Y es que ese ninguno es la razón de este episodio. Y le pongo un número. Mira que el PMI calcula que el 12% del presupuesto se pierde en cada proyecto que fracasa. O sea, pérdida directa. Estamos hablando de trabajo, recursos, tiempo. Multiplica eso por los proyectos que tú has visto fallar y te da el tamaño real de lo que estamos hablando hoy. ¿Sí? Y el formato de hoy es simple. 2 errores míos, 2 errores tuyos, alternados, cada uno con lo que pasó, cuál fue el costo que tuvo y cómo eso lo transformamos en aprendizaje. Y al final haremos una votación y vamos a preguntar, ¿cuál de los 4 es el que más nos dejó, con el que más aprendimos? Quedará ahí la pregunta al final del episodio. Bueno, adelanto que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero ojo, que con esos Claro. 2 de los 4 errores de hoy nunca hemos ahondado así como 100% en los detalles. Uno es mío de la época de donde estuve viendo algunas propuestas y el otro también es mío. Así que mala suerte la mía. Pero bueno, antes, 2 minutos de teoría, porque el PMBOK sí tiene un proceso para esto y es probablemente el proceso más ignorado de toda la guía. Te cuento, Andrés, que el PMBOK en su Dale. sexta edición tiene un proceso que es gestionar el conocimiento del proyecto. Y ojo con esto, lo que sale de ahí es el registro de lecciones aprendidas. Fíjate en un detalle que casi todo el mundo pasa por alto. Ese registro se actualiza durante el proyecto, se va escribiendo día tras día, no en el cierre, cuando vamos a decir, oye, ¿te acuerdas aquel día lo que nos pasó? Ya la gente no se va a acordar. Se hace todo durante la ejecución del proyecto. Y un matiz más es el conocimiento de un proyecto es de 2 tipos. Fíjate, es explícito, que es el que cabe en un documento, y el tácito, que es aquel criterio, la experiencia, esto ya yo lo viví antes, la lección de verdad casi nunca cabe en una celda de un Excel corporativo,
Por eso existe este episodio. Y yo te digo, Jesús, que en estos 18 años que tengo de experiencia en proyectos de energía he visto muchos archivos que le llaman lecciones aprendidas, pero lo que casi nunca he visto es que alguien los lea cuando empieza el próximo proyecto. Y ahí está el error que hay que cambiar. Eh, Se llenan al final del proyecto, se archivan y el proyecto nuevo arranca de cero, con el mismo equipo, cometiendo los mismos errores. Entonces, pasa igual con las matrices de riesgo que llevamos a la kickoff meeting, que lo hablamos en el episodio del tiempo. Está ahí en nuestro playlist de episodios, donde se acuerda la matriz de riesgo, se miran los riesgos, todo está bonito al principio, como siempre, en una nueva relación, y después nadie la sigue. Pero ¿y por qué no funcionan? Esa es la pregunta. Porque documentan qué pasó, pero no dicen cuánto fue el costo ni qué se decidió cambiar. Y la lección sin costo, sin decisión, no duele. Porque esto que te voy a decir es muy importante. Lo que no duele, no se recuerda. Bueno, Andrés, por eso es que cada error de hoy hay que contarlo con elementos. O sea, qué pasó, qué costó, qué cambiamos, qué aprendimos. Esa va a ser la estructura de hoy. Exactamente, Jesús. Y la teoría ya la dijiste. El PMBOK también tiene su parte teórica. Y ahora viene lo que no está en los libros. Estos 4 errores que hemos tenido en nuestra experiencia. Y empiezo yo con el primero, que fue el que más me dolió. Error número 1. Ejecutar de buena fe lo que nadie firmó. Ahí siempre tienen que tener mucho cuidado con eso. Eso lo conté completo en el episodio 7. Así que va la versión corta. Era una GIS 220 kV en Santiago. Nosotros éramos el subcontratista. A mitad de la hora llegó un site manager nuevo y empezó a pedir modificaciones. De pasillo, de palabra. Y nosotros la ejecutamos de buena fe porque queríamos solucionar. Porque así uno se gana al cliente, pensábamos. Entonces, al final del proyecto, llevamos la factura, se la mostramos al site manager y en chileno, lo dije en el episodio, no nos pescaron. Insistimos, no hubo caso. No había una solicitud formal desde el mandante hacia el contratista. Y nosotros tampoco la habíamos pedido y ese fue el gran error. Llegamos al final con una boleta en la mano sin un solo documento que lo respaldara. ¿Cuál fue el costo de eso? El trabajo completo, esa parte no se pagó y algo más caro que la plata, años de entender la lección. Porque después en Copiapó, en otro proyecto, sí lo hicimos bien. Cambiamos todo a través de carta, el cliente nos terminó al final destacando por esas modificaciones. Documentada. Y ese contraste la prueba de que el proceso funcionó. El aprendizaje, en una frase, si puedo decirlo, es: la buena fe sin papel es un regalo que le haces al proyecto de otro. Y en el episodio completo está en el 7, episodio 7, ahí está completo el control de cambios, está en nuestros episodios. ¿Qué te Bueno, pareció ese, Jesús? yo te lo puedo confirmar porque desde el otro lado del escritorio, de alguna forma yo he trabajado en proyectos de transmisión donde más de la mitad de los claims o reclamos activos tenían una solicitud verbal como origen. O sea, a la gente se les olvidaba que todo Mm. tenía que estar un correo, una carta. Siempre un correo te puede salvar. Lo hemos escuchado de una manera más jocosa. Sí, Este, pero Andrés, ese es un tremendo error porque la gente no le da flojera y es no muy, documenta. no documenta y es muy rápido, la verdad, hacer eso. Mira, el siguiente error es mío. Excelente. Bueno, lo voy a contar yo. Fue Dale, así dale. como en una empresa donde estuve trabajando, también una empresa EPC, estuve en el área de análisis de propuestas y estuve trabajando, digamos, y evaluando las propuestas que se habían hecho y las que íbamos haciendo en el momento, pues, ¿no? Pero entonces detectamos que una de las ofertas que en las que trabajamos, tenía un tema que es que se subestimó se obvió una parte del proyecto. No entendimos cuando llega el proyecto a las manos, no entendimos por qué eso no se tomó en cuenta, pero el proyecto se fue ejecutando,
pensaba todo el mundo que se estaba ejecutando bien al 100% y de repente alguien dice, oye, ajá, pero ¿dónde está esto de las torres de telecomunicaciones que tenemos que estar, hemos estado hablando con los predios, con los dueños de los predios? Oye, búscalo en el presupuesto. En el Un presupuesto presupuesto. nuestro no estaba. Y eso que Wow. había sido un error de ofertas, un error de la parte de estimación. Eh, Afortunadamente, eh, se hizo una gestión bastante adecuada del costo que hizo que el proyecto fuera rentable. Ahí el administrador de Mm, contratos es una persona que yo conozco también. Este, y cómo tú haces, fíjate, cómo haces para un proyecto hacer que el proyecto salga bien si desde que nace el proyecto vino mal. Entonces, el tema es que la rentabilidad del proyecto no se decide en la ejecución, se decide antes de firmar. O sea, un control de costo más perfecto, por el más perfecto del mundo que sea, no va a corregir una estimación que partió con un error donde dejaste una parte sumamente importante del proyecto fuera del presupuesto, fuera de los costos. Entonces, eso, de hecho, lo dijimos en el episodio 2 de esta primera temporada, y este exactamente. caso es la prueba. Bueno, y ahí lo que le sucede al equipo, que no es el equipo que estudia la propuesta, es que hereda esta propuesta, digamos, mala o mala, económicamente mal. Y el PM o el administrador de contrato, ¿cierto? Llega cuando el contrato ya está adjudicado. O sea, nosotros decíamos, ya, pero el cacho era tuyo, el cacho es del administrador de contrato. Y, y a veces no se encuentra, muchas veces no se encuentra lo que se esperaba que sucediera em, en la etapa anterior, que es la licitación. En, Uno espera como administrador de contrato que estén todos los costos, ¿cierto? Uno por uno, y cuando vaya ejecutando, vaya viendo que todo va calzando dentro del presupuesto que se entregó. Y ese error lo paga el margen del proyecto, ese margen que se esperaba que fuera así, luego se va achicando. En esa oportunidad no es lo que se ofertó, no fue lo Bueno, que se ofertó. sí, y eso fue una experiencia interesante porque al final hubo que incorporar eso, meterlo, o sea, sacar plata del contrato para poder hacer esa área del proyecto, y justificar obviamente a la gerencia, o sea, cómo se estaba haciendo y decir, pero esto me lo entregaron así, pues al final eso es lo que pasa. Y eso era un error que no habíamos hablado. Sí, exactamente, exactamente. Y ese error tiene que resolverlo el administrador de contrato o el PM o el equipo, ¿cierto? En conjunto, idealmente con la gerencia, pero efectivamente impacta en el margen. Y tuvimos que, efectivamente, ese fue un proyecto donde yo llegué en ese proyecto y era parte del problema que había que solucionar. Nos costó, pero encontramos una solución. Sí, Así señor. que eso. Ahora El te toca tercero, ajá. me toca el tercero. Y este, este que les voy a contar, igual lo conté en el episodio 2 del costo, em, y dañó mi propio bolsillo. Eh, entonces, la plata, dijimos, la plata del proyecto me dañó la plata de mi bolsillo. Y ahí les cuento la historia. Como le dije, lo conté en el episodio 2 y es la historia más personal, digamos, que he compartido en este podcast. Mi primer proyecto como administrador de contrato, desde cero, era un proyecto de 2.000 millones aproximadamente. Puede ser mucho y puede ser poco. Hay proyectos mucho más grandes y hay proyectos mucho más chicos. Pero para mí, en mi primer proyecto, 2.000 millones de pesos era harta plata, ¿sí? Y me pasó que yo cerraba contratos o subcontratos de 100 millones, de 50 millones, 70 millones, y sin darme cuenta en realidad, de los números grandes, me empezó a pasar la cuenta. De repente salía a almorzar, pagaba
40 lucas, bueno, le decimos lucas aquí, 40.000 pesos, que serían como $40 por un almuerzo, sin problema, $20 aquí, $60 acá, y de repente parecía que 30.000 pesos no eran nada. Entonces, ¿por qué? Porque yo decía, pero en mi mente estaba pagando 100 millones, 50 millones, que eran 30.000 pesos en ese momento. La diferencia es que esas 30 lucas, esos $30, no salían del proyecto, po, salían de mi bolsillo, de mi sueldo. Entonces, y mi sueldo claramente no era de 2.000 millones de pesos. Bueno, a cualquiera le gustaría, ¿no? Pero no, en general no. Entonces, ¿cuándo tuve la reacción? Cuando me di cuenta que no pude pagar mi propia tarjeta de crédito. Entonces, ahí, bueno, entendí de una manera dura, si se puede decir de alguna forma, que la plata que uno administra como PM no es mi plata en el fondo, no es mía, y que son dos administraciones separadas, una del proyecto y una la mía. Entonces, y desde ahí, digamos, uno cuida la luquita, po, cuida, aunque a veces vuelve a recaer, ¿ah? Puede ser, pero hay que cuidar, digamos, cada peso, porque cada peso es difícil ganárselo. Entonces, por eso hay que seguir cuidándolo. Jesús le puso nombre a ese episodio, me acuerdo, la pérdida de referencia del valor del dinero. Y hoy desde el lugar donde estoy trato de fijarme en que la firma, en separar, digamos, la instancia para que el proyecto esté claro. Esa no es plata mía, no me tengo que enredar mentalmente, fue un enredo mental, ¿cierto? De esta pérdida de referencia que tuve. Entonces, hoy día la plata que administro de un proyecto, estoy clarísimo que no es mi plata, es la plata que me pagan para administrar. Entonces, eso es mi segundo, esa me dolió, sí, esa yo creo que esa fue un aprendizaje importante. Y está en el episodio 2 de nuestro proyecto. Y Está en la ahí, sala de control, episodio 2. y ahí lo dijimos, que nadie revienta un presupuesto con una sola decisión grande. Lo va reventando 20, 30 decisiones de esto es barato. Ah, Y me toca el siguiente error, que es el error número 4, donde uno le va creyendo al informe que dice que todo va bien. Eso lo conté en el episodio pasado, cuando hablamos de valor ganado, mm, así que la versión corta, pero enfocada en lo que estaba mal, ahí la vamos a dejar como la gracia de hoy. Era una subestación de alta tensión asociada a un data center. Obviamente es sumamente importante esa subestación. Y mi trabajo era el control del proyecto, con Primavera, llevar curva S, ver lo que tenía que ver con el informe mensual. Y las reuniones eran tranquilas, los informes se veían razonables, pero había un índice, que era el índice del cronograma, que venía bajando sin escándalo, ¿sí? 0,95, 0,91, 0,87, luego pasan un par de meses, 3 meses, se ve la tendencia, pero nadie, incluido yo, hacía la pregunta incómoda, ¿por qué el informe se veía bien? Y la reunión tranquila es cómoda, pues, ¿no? O iba sea, bien íbamos, nomás, no pasa claro. nada. Cuando por fin el, el programador de la contraparte, del cliente, tenía una empresa PMO, preguntó, epa, pero yo estoy viendo aquí un atraso, este indicador va mal, ¿dónde está el atraso? No sabíamos, tuvimos que hacer una desagregación y se encontró la subcontratación de la obra civil, justamente era lo que estaba representando el retraso. El retraso. ¿Y qué pasó? El giro rápido. El mandante, amparado en una cláusula contractual, él agarró y dijo, ¿sabes qué? Les vamos a retirar el alcance de las obras civiles. Enviaron una carta y listo, así de sencillo. ¿Qué costó? Un alcance completo del contrato con su margen, no por el atraso en sí, por los meses que tardamos en reaccionar a un número que estaba ahí, imagínate, a la Mm, vista. Cada estaba mes viendo, sí. estaba sonando y te decía, epa, está mal, está mal, está mal, y tú no hacías nada. Y la lección, y yo extiendo la frase de ese episodio, es que el índice no te da la respuesta. El índice te Mm, dice, epa, se está quemando la comida. El error es esperar a ver el humo de esa comida que se está quemando. El episodio 9 de Valor Ganado te lo dice, te recomiendo que lo veas. Y de paso, en el 6, el episodio 6, el de comunicaciones, también, porque el informe también es de comunicación. Entonces, eh,
ponle atención a eso. Excelente, ¿no? Y ahí lo que se me viene a la cabeza es que es tan importante tener un avance físico honesto, porque los que trabajamos en proyectos sabemos que de repente se le puede dar un poco más de valor a una partida y se puede, digamos, eh, cambiar un poco el avance, pero el avance tiene que ser honesto y de ahí parte todo, porque eso es como estamos viendo la verdad, siempre tenemos que ir viendo la verdad. Y si el avance que se reporta no es honesto, el valor ganado es un número bonito nomás, pues, es un número bonito para una lámina de PowerPoint. Eso es todo. Ok. Eso. Aquí estamos, con los cuatro. Como cada uno duele, ¿ah? Debo decir que cada uno duele un poco porque uno nunca quiere equivocarse. Pero bueno, creemos que ahí está el aprendizaje. Y eso es lo que hay que tener en cuenta para sus proyectos. Por eso estamos haciendo esto, para que ustedes puedan entender y tomar acciones con las cosas que nosotros le hemos contado. Porque como dijimos arriba, ¿cierto? Todos muestran la energización. Esto bonito, cumplimos, pero nadie muestra el lado feo de las cosas que generan aprendizaje. Y por eso, digamos, también estamos haciendo esto que queremos que les sirva a todos, que les genere aprendizaje a los que están afuera, o al menos se le prenda una lucecita así, ¡ay, parece que lo vi por ahí! Y voy a ponerle ojo. Entonces, ahora, escuchaste los cuatro errores que tenemos, que les contamos. Entonces, ahora te puedo decir 3 cosas que puedes hacer esta semana en los proyectos que estás llevando. Primero, abre hoy mismo un registro de lecciones aprendidas y tiene que tener 3 columnas, algo sencillo. ¿Qué pasó? Descripción de qué pasó, cuál fue el costo que tuvo, ¿cierto? Y qué fue lo que cambiamos. Y con ese qué fue lo que cambiamos, uno entiende el aprendizaje. Pero tiene estas 3 columnas. ¿Qué pasó? ¿Cuánto costó? ¿Y qué cambiamos? Eso es todo, ¿sí? Si no tiene costo, si no tiene el costo, ¿cierto? De lo que pasó y no tiene una decisión de cambio, entonces no es una lección, y eso es lo que uno busca, tener una lección. Va a pasar a ser una anécdota, ¿sí? Y las anécdotas no evitan el próximo error. Eso es lo primero. Segundo, no esperes al cierre del proyecto. La lección se registra la semana que ocurre. Debes llevar una bitácora, algo que diga, oye, pasó esto, va pasando esto, con el número fresco. Ahí se documenta. En el cierre ya nadie se acuerda de los detalles. Al final del proyecto nadie se acuerda y nadie quiere escarbar tampoco en lo que salió mal. Tercero, lee el registro en voz alta en la kickoff del proyecto siguiente. Tú tenías el registro, partió un nuevo proyecto, léelo en voz alta, dale 10 minutos, nada más. Es la única forma de que el archivo sirva y deje de ser un archivo y sea un documento de aprendizaje. Y eso puede pasar con las matrices de riesgo, puede pasar, digamos, hay muchas cosas que pueden pasar en el proyecto. Entonces, léelo como tercer punto, léelo en voz alta en la kickoff del siguiente proyecto. Y bueno, en las herramientas tenemos la escalera, digamos, es la de siempre. O sea, un Excel compartido te sirve para empezar el día de hoy. Si tu equipo es más grande, bueno, usan SharePoint, Notion, bueno, y si tu organización Exactamente. tiene una base de conocimiento corporativa, bueno, perfecto. Pero la herramienta da igual. O sea, el tema aquí es la disciplina de las 3 columnas que acaba de decir Andrés, que es qué pasó, cuánto costó y, El eh, aprendizaje. y el aprendizaje, ¿no? ¿Qué cambio? Entonces, Sí, entonces, exactamente. un tip de campo directo es que tienes que registrar los errores que no cometiste por poco. Tú dices, voy a registrar los errores que no cometí. Sí, porque es que el equipo que llegó a punto de energizar, pero sin un protocolo firmado y alguien paró la maniobra a tiempo, o sea, eso también va al registro, porque te evitó un problema más grave. Entonces, esas casi fallas son las lecciones más baratas que vas a comprar en toda tu carrera. Y las nuestras hoy, bueno, salieron caras. Las tuyas no tienen por qué si vas tomando acciones de las recomendaciones que nosotros te vamos dando. Excelente, Jesús. Hasta ahí estamos con nuestros errores. Sí, debo decir que todas estas lecciones son parte de nuestra experiencia y nos generan un aprendizaje que vamos teniendo porque hubo dolor de por medio. Siempre hubo un poco de dolor y eso no se olvida. Así que hasta aquí dejamos estas lecciones y
te pregunto, como en todas nuestras episodios, si tienes algún dato curioso que nos puedas comentar el día de hoy asociado a lo que estamos hablando. Sí, por aquí tengo un dato curioso, voy a aprovechar que lo tengo por acá anotado, y esto tiene que ver con Suecia. El rey Gustavo Adolfo, en los años 1600, como dice la canción, mandó a construir un buque de guerra, el más poderoso del mar Báltico, se llamaba el Vasa. Y a mitad de construcción, pues el rey se le ocurre ordenar un cambio y agregar una segunda cubierta de cañones, un cambio de alcance mayor, sin recalcular la estabilidad del barco. Bueno, él no sabía nada de eso. Y aquí viene lo mejor. Los constructores sabían que el barco quedaba inestable. Hicieron una prueba de estabilidad y la tuvieron que suspender porque el barco se balanceaba violentamente. ¿Y sabes qué pasó? Nadie se atrevió a decírselo al rey. El 10 de agosto del año 1628, el Vasa zarpa en su viaje inaugural, algo parecido al Titanic, frente a miles de personas en el puerto de Estocolmo, y se hunde a los 20 minutos, a menos de 2 kilómetros del muelle. Entonces, Andrés, ¿qué te parece? 400 años, Jesús. No, 400 años, pues imagínate, y todavía seguimos haciendo lo mismo, cometiendo los mismos errores. El cambio de alcance, sí, evaluar el impacto. O sea, exactamente, eso es lo que pasa. Y el informe que nadie quiere contradecir o que nadie quiere decirle al jefe. Y eso, eso sigue pasando, creo yo. Y el Baza, bueno, en este episodio completo, ¿cierto? Es solo un barco, hace mucho tiempo, pero los errores más o menos no cambian. Entonces, cambian los protagonistas de los errores. Entonces, no los sigan cometiendo. Sí, Andrés, yo quiero agregar algo que hablamos y mencionamos en uno de los episodios, no recuerdo en cuál, que hablaba de la valentía gerencial. Porque cuando nosotros Mm, asumimos el rol de project manager, nosotros debemos ser valientes y tenemos que, como dicen en algunas partes, ponerle el pecho a las balas. O sea, asumir los errores, buscar corregirlos y ser el que tiene que ir con el problema, pero también con la solución. Yo creo que tenemos que quedarnos con eso, valentía gerencial. excelente, Jesús, excelente consejo. Ya, mira, y te dejo con 3 ideas que se lleven en este episodio y también de la temporada, porque esto también fueron parte de nuestra temporada, nuestra primera temporada. Y si se dieron cuenta, ninguno de los errores que contamos fueron técnicos, porque los errores de los proyectos no son técnicos en general, siempre fallan otras cosas. Y fueron fallas de gestión en el fondo. No fueron fallas de ingeniería, ¿cierto? No fueron errores en los errores en los planos, fueron proyectos no técnicos. Y es ahí donde los proyectos fallan. Nosotros siempre lo dije anteriormente, lo dijimos desde el primer episodio. Los proyectos no fallan por problemas técnicos, fallan por otras cosas, fallan por comunicación, control de cambio y una serie de cosas que no son técnicos. No falla la ingeniería, ¿cierto? Entonces ahí dejo la primera idea que tienes que llevarte de este episodio. La segunda es una lección sin costo, sin una decisión de cambio, es una anécdota. Regístrala completa. ¿Qué pasó? ¿Cuánto costó? ¿Y qué cambiaste? Con eso logras tener ese aprendizaje que es necesario tener en cada proyecto. Y tercero, cada uno de estos errores tiene un proceso en el PMBOK que lo previene. Si lleváramos el PMBOK o lo utilizáramos bien, probablemente no tendríamos muchos de los errores que hemos tenido. Y en nuestra temporada los fuimos mostrando en cada uno de los episodios para que lo puedan ir viendo dentro de nuestro canal de YouTube. Y ahora sí, Andrés, la votación de los cuatro, ¿cuál fue el que más costó? Yo para mí fue el tercero mío, el de que hablamos de los cuatro, el tercero, porque ahí aprendí que la plata del proyecto no es mi plata y eso es algo que hay que diferenciar y separar, digamos, cada uno. Para ti, Bueno, para mí fue el número 4 porque fíjate que fue el tema cada del uno margen. defiende el suyo, cada uno defiende el suyo. Claro, pero fíjate que si bien los dos errores fueron muy costosos, bueno, uno no tuvo
uno no tuvo solución, que fue el de la subestación, porque efectivamente la obra civil la quitaron y a la empresa le dejaron solo la parte electromecánica, pero el tema de la propuesta es una situación que tú puedes arreglar cosas que aparecen durante el proyecto, ¿sí? Pero Mm. cuando ya algo viene mal, o sea, el tema es que todos los errores tienen solución durante el proyecto, pero un margen insuficiente, o sea, no puedes hacer nada. Entonces, puedes mandar cartas, actualizar el cronograma, hacer la pregunta incómoda. Excelente, Jesús. Bueno, no estamos de acuerdo, pero tú que estás mirando estos episodios, te preguntamos que digas cuál fue el error que tú dices que es el que tiene más aprendizaje, el que más costó. Eso es lo que te puedo decir. Y excelente, Jesús. Gracias a todos por acompañarnos esta temporada, a los que comentan, a los que comparten, a los que hablan de lo que estamos diciendo, ¿cierto? Y esto, vamos a decir, recién empieza, tenemos mucho más que decir. Y suscríbete a nuestro canal, tú que nos estás mirando, tú que nos estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la temporada número 2 de la Sala de Control. Sí, señor, se viene una segunda temporada. Hasta luego, Andrés. Excelente, Jesús.